Cuando hablamos de los beneficios, uno es que va a ayudar a incrementar el consumo de alimentos. Cuando nosotros incrementamos consumo de alimento, también vamos a incrementar ganancia de peso, porque eso significa que el ave va a poder llenar los requerimientos de mantenimiento muchísimo más rápido. Ese consumo extra de nutrientes lo puede usar para crecimiento, por ejemplo, mayor rendimiento de pechuga, etcétera. Hola, bienvenidos a la segunda parte del episodio de Avipodcast, en el cual estamos hablando sobre lo que es la importancia del tamaño de partícula y la calidad de pellet para lo que es el desempeño en pollo de engorde. Continuamos hablando con el doctor Wilmer Pacheco. Hola Wilmer, ¿qué más? Todo muy bien, gracias por la invitación. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por tomarse el tiempo para poder hablar sobre este tema tan interesante y tan importante, tanto fisiológicamente como económicamente, como es el peletizado. Entonces, primero que todo, la pregunta sería, ¿cuál es la ventaja de peletizar el alimento? Bueno, antes de hablar de las ventajas, Juan David, yo creo que voy a hablar de las desventajas, porque yo siempre cuando doy las charlas, yo les digo, bueno, el peletizado es un proceso costoso y causa un montón de dolores de cabeza. Entonces, cuando nosotros vamos a una planta y vemos, digamos, la persona que está más estresada, normalmente va a ser la persona que está trabajando en la peletizadora. Entonces, la otra cosa es que hay un montón de factores que influencian calidad de pellet que están lejos o que no se pueden controlar por el personal de planta, como formulación, por ejemplo, o granulometría, por ejemplo, eso ya viene definido. Pero con todo y esto, ¿no? Ya les comenté que costoso, causa un montón de dolores de cabeza, hay un montón de beneficios en el peletizado. Y cuando hablamos de los beneficios, uno es que va a ayudar a incrementar el consumo de alimentos. Cuando nosotros incrementamos consumo de alimento, también vamos a incrementar ganancia de peso, porque eso significa que el ave va a poder llenar los requerimientos de mantenimiento muchísimo más rápido y ese consumo extra de nutrientes lo puede usar para crecimiento, por ejemplo, mayor rendimiento de pechuga, etcétera. También cuando nosotros peletizamos, nosotros reducimos la segregación nutricional. Y nosotros nos aseguramos que cada vez que el ave recoge un pellet, que consuma todos los nutrientes que necesita. Tenemos que acordarnos que la única fuente de nutrientes del ave va a ser el alimento que nosotros le estamos proveyendo. Entonces, nosotros nos aseguramos que consuma todos los nutrientes en cada uno de los pellets que consuma. Podemos ayudar a mejorar la uniformidad del lote porque siempre van a haber aves que son más agresivas. Y si estas aves tardan más tiempo consumiendo el alimento, entonces le van a dar menos tiempo a las aves menos agresivas a que puedan tener acceso al comedero. La otra parte que es importante mencionar es que también nosotros podemos reducir el contenido microbiológico del alimento. Entonces, esto va a depender mucho de las temperaturas de acondicionamiento que estamos usando y de los tiempos de retención en el acondicionador. Pero nosotros hemos hecho bastantes estudios en la universidad como viendo, digamos, el efecto del proceso de peletizado en la reducción de bacterias y es un proceso que ayuda a reducir salmonela, por ejemplo, E. coli, aerobios totales, etcétera. Uno de los, digamos, de las bacterias o de la familia que no la va a afectar mucho son los clostridiales, porque los clostridiales forman esporas. Entonces, si tenemos clostridiales en los ingredientes, vamos a tener en el alimento peletizado, pero otro tipo de bacterias son reducidas durante el proceso de peletizado. No, muy interesante todas esas ventajas que mencionaste relacionadas a lo que es la peletización y también, como dijiste, pues importante hacer énfasis también en esas desventajas. Una de las ventajas estudiadas es la gelatinización de los almidones. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, en realidad creo que la parte que hace complejo el estudio de gelatinización de almidones es que no tenemos una buena metodología para medir gelatinización de almidón en producto terminado. Nosotros normalmente si tienes almidón puro, tú puedes medir la gelatinización, pero una vez que agarras ese almidón y lo combinas, digamos, o ese maíz, digamos, que va a tener el almidón con otros ingredientes, se hace un poquito complicado de medir. Pero en general,
el proceso de pelletizado sí ayuda a mejorar la digestibilidad de nutrientes. Nosotros hicimos un estudio en el 2020 y nosotros observamos que cuando nosotros comparamos dietas pelletizadas versus dietas en harina, observamos una mejora en lo que es la digestibilidad de proteínas. Tenemos que acordarnos que el tratamiento térmico durante el acondicionamiento y la peletización ayuda como a desnaturalizar o lo que nosotros le llamamos gelación, o creo que podría ser una desnaturalización de proteínas. Entonces la estructura cuaternaria se abre y entonces al final hace que las enzimas, las proteasas puedan accesar mejor esos aminoácidos y ayudan con la digestibilidad de proteínas. También nosotros observamos una mejora en la digestibilidad de grasa y tenemos que acordarnos de que al final los ingredientes tienen, digamos, estas celdas, ¿verdad? O estas células donde está el aceite, y cuando el proceso de pelletizado ayuda como a fraccionar esas celdas o células y hace que también, digamos, las lipasas puedan ingresar mejor y puedan ayudar con la digestibilidad de las grasas. Cuando nosotros evaluamos lo que es la digestibilidad ileal, nosotros calculamos 200 kilocalorías de incremento o de mejora cuando nosotros pelletizamos. Entonces, sí, cuando nosotros tenemos el proceso pelletizado, tiene, digamos, las ventajas de la forma del alimento, como yo te decía, que asegurarnos que coman todos los nutrientes en cada bocado, reducir la segregación. Esa es la parte física, pero también ese tratamiento térmico ayuda a mejorar la digestibilidad de los nutrientes. Bueno, ¿y cuáles serían entonces los factores como más importantes para ese proceso de pelletización? Ya mencionaste que la formulación es algo que en la planta pues no se va a tener control sobre esa formulación, pero también igual va a impactar la calidad del pellet. Entonces, ¿cuáles otros factores son importantes para tener un buen proceso de pelletización? Sí, bueno, el primero, como tú mencionabas y como ya mencioné, es la formulación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la oportunidad de adicionar, digamos, 10% de trigo o 15% de trigo, es un buen aglutinante. Entonces, em, pero nosotros casi no, el personal de planta no tiene mucho control, ¿no?, sobre la fórmula, porque al final el nutricionista va a formular, digamos, lo que llene los requerimientos del animal y que cumpla con los objetivos de la empresa al final, que puede ser menor costo por libra producida, puede ser mayor rendimiento de pechuga, puede ser una menor incidencia de podermatitis, etcétera, ¿no? No, normalmente dentro de formulación uno no va a ver cuál es la fórmula que tiene la mejor calidad de pellets. Entonces, al final el personal de planta termina trabajando con la fórmula que le llega. La granulometría, como también puede afectar lo que es la calidad de pellet, pero yo aquí lo veo mucho influenciado en el tiempo de retención. Si nosotros tenemos tiempos de retenciones más largos, esas partículas al final se van a terminar hidratando. Otro de los factores que afecta la calidad de pellets es la temperatura de acondicionamiento, y normalmente mi recomendación es estar de 82 a 88 grados Celsius en el acondicionador. Si uno puede usar, digamos, como un 85 grados Celsius como un buen óptimo, ¿no? Que eso es como 185 grados Celsius. Eso es súper importante. Lo que nosotros hemos observado es que a medida que subimos las temperaturas de acondicionamiento, hay una mejora en calidad de pellets, particularmente cuando uno pasa como de 77 a 82 grados Celsius. Allí no es lineal, es como casi que logarítmica el incremento en calidad de pellets. Entonces, temperatura de acondicionamiento, ponerle atención. También ponerle atención a lo que son las especificaciones del dado. Y cuando nosotros hablamos de especificaciones del dado, nosotros nos referimos a la relación de compresión. Y esta relación es básicamente lo que es el grosor efectivo del dado dividido por el diámetro del agujero. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un dado con un grosor de 60 milímetros, 4 milímetros de diámetro, entonces eso les da 60 entre 4, un índice de compresión de 15. Una parte que es importante aquí considerar es que las empresas también tienen que saber cuál es el mayor desafío que tienen. Tienen un desafío de calidad de pellets o un desafío de producción, porque normalmente a medida que nosotros subimos el índice de compresión del dado,
mejoramos calidad de pellet, pero afectamos tasa de producción. Entonces, siempre es importante saber dónde estamos parados como empresa, ¿no? Y luego, otro factor que es súper importante es la parte de enfriamiento de los pellets, porque algunas veces nosotros vemos el equipo como un enfriador, pero se nos olvida que también es un secador. Acuérdense, nosotros agregamos temperatura y humedad en el acondicionador, removemos temperatura y humedad en el enfriador. Y el tiempo de retención en el enfriador es súper importante. Nosotros queremos por lo menos unos 8 minutos de retención, pero queremos que también la uniformidad de la cama en el enfriador sea bien uniforme, porque a medida que el aire entra al enfriador se va precalentando y cuando llega a las partes superiores del enfriador, como el aire está más caliente y se ha expandido, tiene una mejor capacidad de secado. Tenemos que primero secar los pellets y después enfriarlos, porque si los enfriamos, básicamente sellamos el pellet. Y voy a tratar de usar una analogía bien fácil, digamos, especialmente para la gente de Centroamérica. Cuando nosotros hacemos una tortilla, ¿no? Cocinamos un lado y luego cuando le damos la vuelta, la tortilla se infla, ¿no? Ya sellamos la tortilla, entonces todo ese vapor se quedó dentro. Lo mismo pasa con los pellets. Si los enfriamos demasiado rápido, el centro del pellet va a quedar caliente. Cuando nosotros mandamos esos pellets a un silo de alimento finalizado, esa humedad se va a balancear y entonces ya el pellet se vuelve frágil. Ya cuando lo colocamos en un camión, ya se empieza a romper. La otra parte que es importante es la cantidad de grasa que nosotros adicionamos en la mezcladora. Esta es algo que, digamos, al final el gerente lo puede controlar, pero si nosotros tenemos sistemas de aplicación de grasa post-pellets, mi recomendación siempre es agregar como un 0.5% en la mezcladora y el resto post-pellet. Es decir, que si una fórmula tiene 3% de grasa, uno puede agregar 0.5 en la mezcladora y el 2.5 post-pellets. Entonces, ese es otro factor. Pero igual tenemos que volver, digamos, a cuál es el mayor desafío. A medida que nosotros adicionamos más grasa en la mezcladora, mejoramos tasa de producción, pero afectamos calidad de pellet. Entonces, tenemos que saber realmente cuál es el mayor desafío. Hay algunos estudios también que muestran que la tasa de producción puede afectar la calidad de pellet, porque si tenemos tasas de producción muy altas, entonces el pellet pasa más rápido a través del dado. Entonces hay menos compresión. Entonces esos son como los factores más importantes. Y en el caso de la evaluación, ¿cómo se podría evaluar lo que es la calidad del pellet? ¿Qué metodologías se podrían usar? Bueno, aquí en Estados Unidos lo normal es usar lo que nosotros le llamamos la caja de Kansas o el tumbler. Entonces, básicamente ahí lo que nosotros hacemos es que agarramos 500 gramos de pellet enteros y los colocamos en la caja. Esa caja básicamente va a ir a 50 RPM y la idea es que esa caja imita, digamos, todo el transporte de los pellets desde la planta a la granja. Nosotros queremos básicamente predecir cuál es el porcentaje de finos o pellets enteros, uno de los dos, ¿verdad?, enfrente del ave. Y ese método uno lo puede modificar. Nosotros le podemos agregar como tuercas, tornillos, etcétera. Es decir, que si nosotros tenemos una buena calidad de pellet, digamos, la calidad de pellet en planta es 95%, pero al pollo le está llegando solo 80% de pellet enteros, entonces eso nos dice que la metodología no está prediciendo bien la calidad de enfrente del comedero. Entonces allí las empresas pueden adicionar lo que le llaman modificadores para predecir mejor. Independientemente cómo uno use la metodología, uno haga la metodología, tiene que ser constante porque es una metodología que ayuda con el control de calidad, ¿no? Porque uno puede ver, digamos, si subí la temperatura de acondicionamiento, cómo me afectó el resultado, o si la bajé, subí la tasa de producción, etcétera, agregué más grasa en la mezcladora o menos. Entonces, como un control de calidad es siempre muy bueno. También en Estados Unidos algunas empresas van a usar lo que nosotros le llamamos el Holmen. Y el Holmen imita más lo que es un transporte mecánico. Entonces el Holmen se usa más en Europa. Pero las dos metodologías son muy buenas como control de calidad. El Holmen únicamente usa 100 gramos. Algo que también es importante mencionar aquí, Juan David, con la de la metodología, es que las empresas tienen que saber cuál es el diámetro de pellet que están produciendo. Y hay una tabla que les indica que dependiendo del diámetro del pellet, qué tamiz tienen que usar para remover los finos antes del análisis y después del análisis, porque como uno empieza con pellet entero, ¿verdad? Entonces,
Si uno está usando, digamos, si está produciendo un pellet de 4 milímetros, uno puede usar un tamiz número 6 o un número 5, pero la tabla le va a indicar. Y eso es súper importante porque dependiendo del tamiz que uno use, uno puede como subestimar o sobreestimar la calidad de pellet que uno está obteniendo en planta. Ok. En el caso de ciertos ingredientes, mencionaste que durante lo que fue el doctorado trabajaron con lo que fue los DDGS y también es interesante el punto de vista a veces entre la persona que está formulando la dieta y la persona que la está preparando o finalizando ya en la planta, ¿no? Entonces, si hay alguien enfocado en cumplir todos los requerimientos nutricionales de esa ave, pero no está desligado a veces de lo que es la presentación de ese alimento, cómo le va a llegar a ese animal. Y también he escuchado del uso de lo que es las fitasas, porque pues la fitasa está reemplazando también fosfatos y esos fosfatos tienen también un impacto en lo que es el proceso de mantenimiento, a veces inclusive de los molinos de martillo, los van limpiando y les van haciendo como un polish, que dicen. Y quería saber en el caso del tamaño de partícula, pero dentro del pellet. En el episodio anterior mencionaste el que están desarrollando esa metodología, ustedes ahí en Alabama, y me gustaría saber si puedes darnos un poco más de detalles. También, aparte de la metodología como tal, es como el impacto que va a tener eso en el animal. Sí, pues mira, primero voy a como tratar de recapitular un poquito lo que mencionaste con los ingredientes, ¿no? Porque, digamos, cuando nosotros hablamos de DDGS, a veces hay algunas preocupaciones que van a reducir calidad de pellets. Y yo en realidad yo he hecho estudios que uno al final, los resultados al final son mixtos, ¿no? No hay una relación directa que diga que usar más DDGS va a afectar calidad de pellets. Desde los estudios que yo he hecho, pero nosotros usamos, cuando hacemos estudios, usamos DDGS de muy buena calidad. Y eso es algo que yo siempre les digo a las empresas. Cuando se usa DDGS, es usar el mismo suplidor, ¿no? Porque va a haber una variabilidad, incluso a veces entre las mismas plantas, pero entre plantas va a haber una mayor variabilidad y eso puede afectar, digamos, la formulación del alimento porque al final puede afectar, digamos, el contenido de lisina digestible, si puede afectar la energía. Hay plantas que remueven parte de la grasa, entonces producen lo que le llaman los DDG bajos en grasa. Entonces es importante, digamos, con los DDGS usar las mismas fuentes, no estar cambiando la fuente seguido. Y de nuevo, digamos, los resultados son mixtos respecto a la calidad de pellet que uno obtiene. Con los fosfatos, como tú mencionas, también hay que ponerle mucha atención a la fuente porque hay muchas fuentes, está monocálcico, dicálcico, defluorinado, etcétera, ¿no? Normalmente el más caro va a ser el defluorinado, pero como es una roca muchísimo más dura, yo he estado, digamos, en las plantas que lo producen, una roca muchísimo más dura, en ese proceso de remover la florina, al final se produce una roca muchísimo más dura y eso ayuda, como tú decías, ayuda a limpiar, digamos, las paredes del dado, ayuda a limpiar las paredes del dado y te puede ayudar a mejorar la tasa de producción. Pero como tú mencionas, cuando uno usa más fitasa, uno reduce la inclusión de fósforo inorgánico, que al final es bueno. Yo siento que, que si nosotros no estamos usando fitasa hoy, estamos cometiendo un error, porque al final las fitasas nos ayuda a reemplazar bastante del fósforo inorgánico y nos ayuda a reducir costo. Entonces, desde el punto de vista de costo es muy importante, pero también desde el punto de vista ambiental es súper importante porque si usamos mucho fósforo inorgánico va a haber una mayor excreción de fósforo. No todo el fósforo va a ser absorbido, va a haber una mayor excreción de fósforo en la cama y después si nosotros usamos esto para fertilizar campos, siempre puede haber cierta lixiviación de fósforo más nitrógeno, ¿no? Entonces esto puede llegar a cuerpos de agua y entonces va a haber mucho nutriente en esos cuerpos de agua, las algas van a usar esos nutrientes, van a crecer y las algas van a empezar a usar más oxígeno del agua. Entonces significa que ahora los peces van a tener menos oxígeno disponible para ellos
y ahí es cuando nosotros vemos en cuerpos de alga altas mortalidades. La otra parte que yo no he estudiado mucho es que, pero sé que pasa, es que a veces la actividad de estas algas cambia de día a de noche. Entonces los niveles de oxígeno en el agua no van a ser constantes, van a cambiar entre día y noche y eso puede crear un poquito más de estrés a los peces. Entonces el uso de fitasa muy importante, es importante que se haga. Respecto a lo de la metodología, mira, nosotros esa metodología nos llevó como unos 2 años y intercambiando ideas, ¿no? Hasta que llegamos a la metodología que tenemos actualmente. Básicamente, la metodología que tenemos actualmente es que nosotros agarramos 120 gramos de pellet enteros y luego hidratamos esos pellets en agua tibia a 45 grados Celsius. Las partículas se separan y eso es lo que, digamos, lo que pasaría en el buche del ave. Entonces, ya una vez que esas partículas se separan, nosotros usamos un compuesto que la idea la sacamos de la gente que hace densidad de suelos. Acuerdo de que yo vengo de Zamorano, entonces tengo un poquito también un poquito de experiencia en la parte de lo que uno hace con el suelo, con las plantas. Y hay una sustancia que se llama hexametafosfato de sodio que se usa para ver densidad del suelo para que las arcillas no se aglomeren. Entonces yo dije, bueno, agreguémoslo para que las partículas no se aglomeren en solución. Entonces agregamos 0.5 gramos de hexametafosfato de sodio y luego ya una vez que todas las partículas están en solución y separadas, lo que hacemos es que removemos el exceso de agua. Entonces tenemos un embudo que tiene un filtro y por aspiración, por succión, nosotros succionamos el exceso de agua. Entonces el agua sale de la muestra y la muestra se queda como semiseca, ¿no? Arriba del embudo. Ya una vez que ya tenemos esa muestra semiseca, la colocamos en un acrílico. Es un tubo acrílico largo que tiene un tamiz de 40 micras en la parte inferior y un tamiz de 40 micras en la parte superior. Inyectamos aire y entonces el aire se lleva toda la muestra, toda la humedad y la muestra se queda dentro del acrílico. Una de las mejoras que hicimos, igual pensando en el enfriamiento de los pellets también, ¿no? Tenemos que acordarnos que a medida que el aire se precalienta, aumenta la capacidad de remover humedad. Entonces ahora tenemos un serpentín que nos ayuda a calentar el aire antes de que entre al acrílico. Entonces, antes nos tardábamos 45 segundos, no, 45 minutos en secar una muestra y ahora nos podemos secar una muestra en unos 25 minutos. Y ya una vez que esa muestra está seca, ya se ve como es una muestra en harina, básicamente. Ya podemos usar la metodología estándar para analizar calidad de pellets. En Europa lo que ellos hacen es que usan lo que le llaman el tamizado en húmedo, en el cual cuando ya están haciendo la granulometría, ellos están inyectando agua al conjunto de tamices y las partículas se van deshaciendo, ¿no? El problema con el tamizado en húmedo es que normalmente te vas a tardar casi un día para hacer una muestra. Con nuestra metodología puedes hacer un montón de muestras en un solo día. Entonces, nosotros realmente esperamos de que la metodología sea adoptada por la industria y creo que lo más importante de esa metodología es que nos va a ayudar a seguir haciendo investigación para, como yo mencioné anteriormente, poder predecir mejor los requerimientos de granulometría del ave. No, buenísimo. Y seguro es una metodología que va a ser aplicada, ¿no? Ya también, y seguro pensando solo en los tamaños de partícula de pronto de los ingredientes principales a nivel de proventrículo y molleja, yo creo que eso lo van a poder simplemente ver al hacer una necropsia. Eso es muy importante y algo que yo no mencioné, mira, y gracias por acordarme, Juan David. Yo siempre les aconsejo, digamos, a las empresas de ir al campo, ¿no? Y evaluar, digamos, molleja y proventrículo. Entonces, si al final ellos tienen una molleja flácida y un proventrículo muy enlargado, eso ya va a ser una indicación de que no hay suficiente material estructural para estimular la función de molleja y proventrículo. Es igual, digamos, si ellos van a campo y empiezan a ver, digamos, el tamaño del páncreas, les puede decir si hay muchos inhibidores de tripsina especial. Esto es común especialmente cuando las empresas tienen sus propios equipos de desactivación, que tal vez tengan ya sea un extrusor, un cocedor o un tostador. Cuando nosotros vemos ya la soya que es extraída con solvente, normalmente los niveles de inhibidores de tripsina son muy bajos porque dentro de ese proceso al final pasa por un proceso que nosotros le llamamos desolventizado
y tostado. Entonces, en ese proceso nosotros lo que queremos es recuperar todo el solvente que se usó para remover el aceite, y al mismo tiempo nosotros al estar tostando esa soya estamos reduciendo los inhibidores de tripsina. Pero al final ir y hacer necropsias en campo le da una muy buena idea a uno si, digamos, está haciendo una buena molienda, o le puede dar una idea si uno está, digamos, desactivando bien, digamos, los inhibidores de tripsina, si uno está haciendo la desactivación en planta. Y en el caso de calidad del pellet, también, pues digo yo, ¿no? A nivel de granja, también ir a mirar, ir hasta el comedero y ver la localización de esos comederos en toda la caseta, porque también eso va a indicar ese pellet hasta dónde está llegando completo y dónde se empieza de pronto a quebrar, ¿no? Sí, no, eso es muy importante. Incluso creo que lo interesante aquí es siempre que las empresas desarrollen como procedimientos estándares de muestreo. Lo normal sería, digamos, tomar una muestra del alimento a medida que esté entrando en el silo, en el mini silo en el centro del galpón, y uno puede ver, digamos, cuánto fino y cuántos pellets están entrando a ese comedero. Y luego uno puede definir puntos de muestreo en toda la línea. Lo ideal es tomar, digamos, un plato inicial, un plato intermedio y un plato final, y ver, digamos, al final cuánto pellet y cuánto fino le está entrando a cada plato. Pero aquí es importante, Juan David, que cuando uno hace esos muestreos, que uno tome la muestra directamente del alimentador, ¿no? Porque si uno la toma del plato, entonces el pollo ya se comió los pellets y uno va a terminar subestimando lo que el pollo realmente está consumiendo. Entonces, bien importante tomar la muestra, remover el plato y tomar la muestra del alimentador, ¿no? Que caiga por gravedad y tomar 1 kilo de muestra por lo menos. Pero la otra parte que es importante aquí es que hay que tomar múltiples muestras, porque cuando nosotros estamos llenando un silo en la granja, los finos se quedan en el centro y los pellets ruedan hacia los lados. Y luego al final, cuando se está vaciando ese silo, al final nosotros no tenemos lo que nosotros llamamos un flujo de masa, lo que tenemos un flujo de columna central. Entonces los pellets del centro van a empezar a salir, los finos del centro van a empezar a salir primero. Entonces, si nosotros acabamos de llenar un silo y tomamos una muestra, vamos a tener más finos. Si tomamos muestra de un silo que ya se está vaciando, vamos a tener más pellets. Entonces, por esa segregación que puede ocurrir en los silos, aquí lo ideal es hacer múltiples muestreos de finos o sea, para calcular el nivel de finos y pellets que le está llegando al ave al final. Bueno, esos son excelentes recomendaciones aplicadas para evaluar lo que es la presentación del alimento a nivel de granja. Y una preguntita sería también relacionada al uso de lo que son los higienizadores, como qué experiencia tiene con relación a la implementación de esa tecnología. Bueno, nosotros tenemos higienizadores en la universidad. En realidad, algo que no mencioné es que nosotros tenemos una planta, digamos, que tiene el equipo que tienen todas las empresas afuera. Incluso tenemos equipos que no todas las empresas tienen. Uno de los equipos que tenemos es un higienizador, y en Latinoamérica más los conocen como retensores. Entonces, básicamente es un equipo que te ayuda a incrementar el tiempo de retención del alimento, incluso hasta 6 minutos. Y estos equipos se usan principalmente para control de salmonela. Las plantas, digamos, que están bien enfocadas en producir alimento completamente libre de salmonela, los van a usar. Nosotros nos da más flexibilidad porque como podemos cambiar los tiempos de retención, nos ayuda a hacer más pruebas, digamos, de estabilidad de salmonela durante el procesamiento térmico. Podemos ver estabilidad de enzimas durante el procesamiento térmico, de probióticos, porque podemos ir cambiando los tiempos de retención y podemos ir viendo cómo el aditivo se va comportando. En realidad no hay muchas empresas que yo conozca que tengan retensores muy buenos, como te digo, para control de salmonela. Para mejorar calidad de pellet, yo no he visto tanta mejora, porque nosotros hemos probado hasta 3 minutos de tiempo de retención y no nos da una mejora de calidad de pellet comparado con 1 minuto. Pero el tiempo de acondicionamiento sí nos da esa mejora de calidad de pellets. Pero sí es un buen equipo para considerar, va a depender de los objetivos de cada empresa. Bueno, Wilmer, y ya para terminar, vamos a llegar a lo que es la sección de la nominación, y me gustaría saber qué persona recomendaría usted para que hablara con nosotros en un futuro
episodio del Avipodcast para que comparta el conocimiento que tenga con nosotros y con toda la audiencia que nos esté escuchando? Pues es una pregunta difícil porque creo que hay un montón de profesionales, digamos, en la avicultura latinoamericana capaces de hacer un buen trabajo y de proveer muy buena información dentro de este podcast. Alguien que yo ahorita pensaría es el doctor Mario Pence, porque el doctor Mario Pence fue profesor, ¿verdad? Entonces él tiene una muy buena experiencia enseñando. Yo siempre disfruto escuchando las charlas de él y él tiene mucha experiencia práctica que creo que al final eso es lo importante, ¿no? Cómo nosotros podemos primero entender cuáles son las necesidades de la industria y luego hacer la investigación práctica para al final ayudar a resolver, digamos, o sí a resolver esas necesidades. Entonces, el doctor Pence creo que sería un excelente candidato. Bueno, no, excelente. Y lo contactaremos a ver si podemos crear y realizar un episodio con él. Por ahora, pues, Wilmer, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros durante toda esta serie de episodios, dos episodios muy interesantes que esperemos que sean muy aprovechados por la gente que nos escucha, productores, veterinarios, nutricionistas, y pues nos estaremos viendo. Muchas gracias. Excelente, Juan David. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Cuídate mucho. Vale, nos estamos hablando. Hasta luego.